M5N. En otro control nos vamos a Villa Devoto. Allí está nuestro compañero Pablo Mesina. ¿Qué les están pidiendo a los autos en General Paz y San Martín? Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué ocurre allí? Hola, buenas tardes, Luciana. El saludo para Adrián también allí en estudios. Estamos en, esto es San Martín y Cabezón, del lado de Capital Federal, porque aquí se han organizado de una manera muy eficiente, hay que decirlo, porque circula en forma fluida el tránsito, que es importante, pero no tan intenso como hemos visto en días anteriores. Como ven ustedes, están ubicadas diferentes postas. Yo veo desde aquí, 1, 2, 3, 4, son 6 desde aquí, de un carril, y otras 6 del otro carril, con la circulación de vehículos de transporte público, los colectivos que van por el carril del Metrobús. Aquí, si uno va hasta General Paz, que es a 100 metros de donde estamos ubicados nosotros, donde se puede ver allí cruzando del lado de provincia al supermercado, hay vehículos esperando sobre el puente que cruza la General Paz, que está con tránsito fluido. Ahora, en lo que es estos 100 metros de controles, todo está circulando bastante bien porque se vienen haciendo controles por postas, entonces se van controlando a unos 60, 70 metros de aquí y algunos ya pasan después de haber sido verificados. Lo que nos contaban es que se labraron 6 actas a vehículos particulares, no se retuvo ningún vehículo porque no estaba la autorización obviamente correspondiente, y se ha hecho descender a 35 pasajeros de las unidades de transporte público, de los colectivos, porque no tenían la autorización y la habilitación correspondiente que rige a partir de hoy a las 0. Como ven ustedes, está muy bien organizado y está bastante fluido. Ahora, si uno se traslada al lado de provincia, por ahora es menor la circulación. Claro, todavía estamos a las 2:15 de la tarde, todavía no estamos en horario de regreso, pero en este control que vienen los que cruzan San Martín del lado de provincia hacia Capital, donde nos encontramos, y por colectora girando, colectora de General Paz, ¿no? Y girando hacia aquí, hacia la derecha, para los que van para la capital está realmente bastante bien, bastante fluido y organizado. Ven, ahí pasa un vehículo que fue controlado más atrás, entonces no se genera el embudo, que igual obviamente hay que esperar un poco, no se genera de una manera tan importante, más allá que es un acceso que es indudablemente de los menos elegidos para cruzar. Ahora, Pablo, a este lado de la capital. Sí. Vos dabas una cifra también importante, un dato sobre la policía que tuvo que bajar a personas que no tenían el permiso correspondiente de los colectivos. Sí. Hoy me contaban que en pasos peatonales de la provincia a la ciudad de Buenos Aires, muchos cruzan el puente caminando. Bueno, también a 20 personas, ahora voy a averiguar qué lugar fue, se les pidió que vuelvan inmediatamente a sus casas porque no tenían el permiso. Sí. Exacto, acaba de parar un colectivo, un 123, que venía vacío, solamente el chofer, entonces se detuvo. Esto sí, se genera la detención del vehículo por parte de personal de tránsito cerca de lo que es la intersección con Cabezón. Miró el responsable de verificar en el interior, no había nadie, circuló, ¿no? Recién pasó otro colectivo también, ahí sí había unas personas, ingresaron, verificaron la documentación y siguió su paso, no tuvimos que ver nosotros que descendieran a ninguna persona. Pero bueno, solamente aquí, es verdad lo que dices, Adrián, mira, solamente aquí 35 personas que fueron bajadas de la unidad y bueno, se les pidió que volvieran a su lugar. Ese detalle no nos dieron cómo ese acompañado, saben ustedes que los vehículos sí, y solamente 6 actas para autos particulares. Y como ven ustedes, miren ustedes, ven que se realiza, por ejemplo, control allí atrás, pasan las motocicletas, este auto que está pasando ahora ya fue verificado, entonces la oficial de la policía de la ciudad hace circular, porque algunos vienen verificados de más atrás, entonces se van haciendo estos controles por posta, ya se sabe cuántos son los vehículos que pasan, entonces no se provoca el congestionamiento tan importante, y son 2 carriles que están habilitados, y después el de camiones y del transporte público de pasajeros. Así Pablo, que por ahora en ese acceso, en San Martín, no sé si alguna autoridad estará así. Por esa información que vos das en ese acceso, evidentemente la mayoría de la gente respetó la restricción de la cuarentena, porque si hablamos de solamente 35 casos por lo que se y ve, 6 autos que no cumplían con las condiciones, es un número realmente menor. Por lo tanto, es plausible que destaquemos la conducta, al menos, por lo menos, en el panorama que estamos haciendo en ese acceso de aquellos que quisieron pasar. La mayoría tiene todo en condiciones. Y la realidad es que si vos te bajás la aplicación... Seguro que sí. Por eso la aplicación es muy importante, todos los que pueden hacerlo, que la bajen y la tengan en su teléfono, porque es un registro y un chequeo muy rápido para la persona que hace los controles. Que sí. Porque ahí te aparece directamente. Mirá, Luciana, podés salir a trabajar. colectivo. A ver, seguilo, dale.
A ver, veámoslo. Mirá, Bueno, ¿lo sin ves? pasajeros. Mirá, vacío. Sí. Vacío totalmente. Sin pasajeros. Como recién mencionabas que había Absolutamente otro. Vacío, solamente chofer. Claro, es el segundo 123 que pasa en 5 minutos sin pasajeros hacia la capital federal. Habrá que ver más tarde, ¿no? Obviamente cuando se genere la hora de regreso a ver qué es lo que pasa para ahí, pero bueno, se supone que todo el que ingresó lo hizo autorizado y permitido. Y otro dato más, estaba viendo que todo el mundo con el teléfono, ¿eh? No vi ningún papel de circulación, obviamente vehículos de alquiler, los taxis también están circulando y casi todos los que vengo observando es teléfono celular. Todos estos que están ahora aquí han sido chequeados, entonces ya se genera la circulación. Es que se acelera el tránsito. Ahora, hay mucho porque vos lo que tenés, en la aplicación tenés, cuando estás autorizada te ponen, podés salir a trabajar en un cartel verde con el dato del DNI, el nombre de la persona, digamos, el chequeo es realmente, con esa presentación, ni siquiera hay que controlar si ese es tu DNI, digamos, es muy sencillo y es muy personal. Sí. Y después te avisa si estás habilitado para el transporte público o si pusiste, en el caso de los autos, la patente y tiene que coincidir los datos. Y a medida que vayan pasando los días, me imagino que eso también se va a acelerar. Acá tenés, mirá, aplicación, lo que he visto, el documento. Ahí, ¿ves? Ahí ha mostrado esta persona. Menos de 10 segundos, de un correo privado, Pablo. de logística y distribución. Sí, es aplicación y documento al lado, es lo que han generado. Y eso también se va ya advirtiendo atrás, ¿no? Para que estén con documento y aplicación en mano en el momento que se va a hacer Pablo, el control. Hoy hablaba con Sí. personas que tomaron transporte público, actividad esencial, y me señalaban esto, que ellos notaron mucho menos cantidad de personas, y esto creo que es el objetivo, a ver, sacar de este confinamiento estricto que comenzó ayer en el AMBA, sacar el mayor rendimiento posible. Esto es lo que quiere Kicillof, Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta, por lo menos controlar la circulación del virus. Y creo que de esta manera, si todos somos responsables, se va a poder lograr. Del 1 de julio al 17 vamos a tener esta cuarentena estricta. Acá me dicen, Pablo, y lo converso con vos, en caso de que vos circules sin el permiso correspondiente. A ver, te doy algunas opciones. La orden es inmediata regreso a casa, te dice la policía, regrese rápidamente a su domicilio, puedes quedar demorado a la espera de la decisión judicial, otra de las opciones, o te pueden detener por el incumplimiento del artículo 239 del Código Penal, ¿no? O también te pueden retener el auto. Estas son algunas de las opciones que manejan las fuerzas de seguridad en caso de que vos no viajes con el permiso, ¿no? Bueno, aquí solamente la primera opción que diste, que tiene que ver con que se labró acta, pero se pidió que regrese, pero no se retuvo el vehículo. Esto es lo que nos aclararon, que de las 6 solamente que hubo, no hubo retención de la unidad, lo que sí habíamos visto quizás en el comienzo de la cuarentena, los primeros días después del 20 de marzo. Aquellas personas que descendieron por no estar autorizadas, no se les permitió el ingreso de este lado de la General Paz y también se les pidieron volver a sus hogares porque no estaban habilitados. Y recién, mientras estábamos hablando, vi una sola persona que tenía impreso el papel con el código QR correspondiente y ahí lo ven, mirá, justamente aquí se está realizando otro chequeo en el momento. Ven ustedes que está con el teléfono en mano y ahora sacando, esto es lo que puede generar algún tipo de demora, ¿no? Sacando de su billetera el DNI que acredita identidad con la aplicación. Ahí se puede ver, ¿no? Las dos formas de hacer un chequeo doble, porque bueno, la aplicación también puede estar a nombre de otra persona y es una forma de verificar la identidad. Recordemos que en la aplicación también, uno si se traslada en el vehículo, tiene que también poner la patente del vehículo y tiene que estar dentro de las actividades exceptuadas. Allá se ve uno con papel, ¿no? Allá se veía una persona que estaba también con el papel y que estaba con su DNI también verificando la identidad, una de las personas que ha saludado. Así que bueno, así fluye por ahora en General Paz y San Martín. Tener en cuenta, bueno, que es una demora quizás la habitual para un día de mucho tránsito, para un día viernes, por ejemplo, o para un día de semana en hora pico, es la demora habitual que uno puede tener para salir de General Paz o cruzar de provincia. Ahora, Pablo, no podemos dejar de conversarlo, ¿no? Lo que ocurrió esta mañana en la inauguración de esta nueva fase. A ver, tengo entendido que Sergio Berni irrumpió en un retén a los gritos, porque él lo que estaba observando que había 10 kilómetros de fila de vehículos. En Puente La Noria, ¿no? En Puente La Noria. Hay que facilitarle la vida a la gente. Para organizar los carriles. ¿Qué pasó, Sí. Pablo? Y sobre todo,
y sobre todo lo que tiene que ver en ese retén en el cual estás haciendo referencia, había 2 ambulancias que no estaban pudiendo circular y no estaban pudiendo pasar. Creo que haces referencia a esa situación que se generó y allí apareció el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Te cuento que yo me comuniqué con gente de prensa de Sergio Berni, justamente para ver si iba a venir, y me llegó el mensaje, pero bueno, como estoy hablando con ustedes todavía no lo puedo escuchar, para saber si es que va a estar por aquí en algún momento verificando cómo se realiza, por lo menos del lado allí en la intersección. Escuchalo porque es importante, que lo escuches, desconectate un minutito, escuchá ese mensaje, es importante porque además hay otro cortocircuito entre los ministerios de seguridad de provincia de Buenos Aires y de Nación. Una vez más hay un choque dialéctico, pero de trasfondo, que existe entre el ministerio, entre Berni directamente y Frederick, donde nuevamente se pone a la luz y sale a la luz las diferencias que existen. En su momento me acuerdo que había habido algún cortocircuito, después se tranquilizó, tienen 2 maneras distintas de pensar, pero le respondió directamente Berni en alguna de las declaraciones diciendo que quieren que pida muy activo, bien. Bueno, pero también... No, pero de hecho le dijo directamente, ¿pero qué pretende el ministerio? Que yo pida todo un permiso para meterme en un retén, como quitándole el poder absoluto al Ministerio de la Nación. Claro, pero Pablo, a ver, si uno analiza las últimas 2 semanas de Sergio Berni, ha tenido, a ver, sus declaraciones han generado muchísima polémica. Dijo en un programa de televisión que él no tenía nafta creo que para los patrulleros. Algo así dejó deslizar el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con la nafta y los patrulleros. Después, bueno, esta manera que tiene, ¿no? Quizás de irrumpir, como pasó hoy a los gritos, cuando en ese perímetro estaba a cargo de las fuerzas federales. Él no sé si puede intervenir cuando el operativo era manejado por las fuerzas federales. Él puede manejar solamente a la policía de la provincia de Buenos Aires y no a la Policía Federal, por ejemplo, ¿no? Creo que este capítulo que cuenta Luciana no se ha terminado en estos cortocircuitos que hay entre la Nación y la ciudad con Berni. El viernes pasado tampoco fue invitado a una reunión en la Casa de Gobierno cuando el presidente estaba en Olivos. En Casa de Gobierno había también una reunión y Berni no fue invitado, ¿no, Pablo? Exactamente. Bueno, a ver, son formas de gestionar diferentes. Quienes, bueno, y vos, Adrián, también lo habrás visto, ¿no? Y en otras épocas también. Sergio Berni es de estar en constante contacto de lo que pase, lo que ocurre en la calle, metiéndose en este tipo de operativos. Es cierto lo que vos decís con respecto a la injerencia, obviamente sería de General Paz y en esta intersección de San Martín y no de este lado donde está policía de la ciudad y personal de tránsito de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, con respecto a lo que les decía recién, no puedo escucharlo ahora porque estoy en comunicación telefónica con ustedes, pero en un rato voy a verificar a ver si tendremos la posibilidad de verlo al ministro un poco más tarde en este lugar, así que para la próxima salida se los confirmo si es que va a estar aquí o no, porque justo cuando estaba por escucharlo entramos al aire. Así que bueno, por lo que ven acá se sigue desarrollando con total normalidad y tener en cuenta que a lo que hacías referencia también hace un rato sobre este congestionamiento que se generó donde estuvo Sergio Berni, había un problema ahí que tenía que ver con 2 ambulancias que no podían pasar y el retén era muy amplio. Aquí esto no tendría por qué ocurrir porque está el carril del Metrobús libre y habilitado con muy poca circulación de unidades, así que en el caso que hubiera una emergencia, una urgencia, una persona tendría que trasladarse, una ambulancia, podría hacerlo sin ningún inconveniente. Ahí se está acercando un colectivo también de la línea 78. Nos quedamos con esa imagen, a ver si ahí parecería que hay personal. Pablo. Y hay personas circulando por la misma y ahí se va a generar la verificación. Sí, te escucho. Escuchá tranquilo el mensaje, nosotros vamos a volver en cualquier momento a ese punto donde vos estás trabajando. Muchas gracias, Pablo. A seguir mostrándote lo que ocurre en la calle en este primer día de inicio de la cuarentena estricta en el AMBA. Pero también es importante hablar de lo que se está conociendo del virus o de lo que todavía no se conoce. Por ejemplo, a vos, Adrián, es un tema que te va a interesar porque siempre haces mención a la famosa carga viral. Sí. Leía un artículo donde explicaba que hay poca gente que contagia a muchos. ¿Por qué hay pocos que contagian a muchos y muchos que no contagian? A ver, vamos a saludarlo. Hoy lo tenemos en pantalla vía Skype a Ernesto Resnick, biólogo molecular. Ernesto, gracias por atendernos. Estamos con Luciana. Soy Adrián. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Luciana, Adrián, ¿cómo les va?
¿Cómo le va? Recién mencionaba lo que estaba leyendo y que me gustaría que pudiera ampliar esta idea de por qué hay pocas personas que tienen una capacidad de contagio hacia otras muy grande y por qué hay personas que no contagian a nadie. Sí, todavía no se sabe muy bien eso, la verdad. Yo no lo sé demasiado. Hay mucha información Sí. con poca investigación, ¿no? Tenemos que recordar que esto todavía es una enfermedad que tiene apenas 5 meses de vida, ¿no? Entonces, hay reportes de todos lados. Es cierto que, o es esperable que hay gente que tiene más carga viral y sea más contagiosa. No parece muy lógico que haya alguien que sea genéticamente predispuesto a ser más contagioso. En general tiene que ver con gente que habla más fuerte, por ejemplo, la gente que tose, la gente que estornuda fuerte. Pero como digo, conozco eso, lo que vos mencionabas, pero hay que tomar muchas de estas cosas, hay que tomarlas con pinzas posiblemente hasta el final de la pandemia, cuando tengamos todos los datos, ¿no? Ernesto, a ver, lo que se sabe de la Argentina es que el promedio de edad de los infectados es de 36, 37 años. Para usted, analizando lo que pasa en nuestro país, ¿hay un cambio generacional en los contagios? Sí, no es solo en Argentina, se ve en todos lados. Creo que es consecuencia del confinamiento, de la cuarentena, es consecuencia un poco del miedo, ¿no? Hemos tenido meses y meses en los cuales decimos que la gente de mayor edad es la que está más a riesgo y entonces es la que se cuida mucho más. Lo que se ve en el mundo, en Estados Unidos, los números son notables de cómo ha cambiado generacionalmente el grupo de infectados, ha bajado por lo menos 10 años, ¿no? Es porque, bueno, los jóvenes escuchan el otro mensaje, ¿no? El mensaje de que los jóvenes no tienen ningún problema con esta enfermedad, entonces salen más, se cuidan menos, los mayores nos cuidamos más, y entonces eso se está empezando a reflejar en las estadísticas. Ernesto, quiero volver a esta idea de que pocos contagian mucho y muchos no contagian. Quiero saber si esta característica aparece en otro tipo de enfermedades, en otro tipo de infecciones. ¿Esto existe, este componente que se detecte? Por ahí te entiendo que es difícil hacer una evaluación tan estricta del COVID por el poco tiempo que tiene de vida, pero en otras enfermedades, ¿esto es así? Sí, en muchas enfermedades infecciosas se dijo siempre lo mismo, que sí, que hay. En general es difícil técnicamente probar ese tipo de cosas, ¿no? Habría que tener el grupo de los supuestamente superinfecciosos comparado con otros. No es un estudio fácil para hacer científicamente, pero sí, muchas veces se habla de fenómenos de ese tipo. Escuchaba, Ernesto, también a un profesional, a un infectólogo, que decía esta semana que el virus tiene diferente secuenciación en cada país, en cada continente. ¿Qué significa? Bueno, el virus, todos los virus, y este virus no es excepción, va mutando, o sea, va produciendo cambios en sus proteínas. Eso ocurre siempre y ocurre todo el tiempo. La persona que está infectada, que tiene literalmente millones de virus en sus células, esos virus, muchos de esos han mutado desde el comienzo de la infección hasta el final, han mutado bastante. En general, esos cambios no representan mucho. En general, más aún, la mayoría de las mutaciones en los virus resultan en que ese particular virus que mutó muere. Porque en general las proteínas son esenciales y una mutación produce un cambio que hace que una proteína no sea funcional más. A veces, algún virus produce un cambio malo para nosotros, como por ejemplo el original de este virus. Este virus se suponía que era un virus de murciélagos. Uno de esos murciélagos tuvo un virus que mutó en tal forma que pasó a ser contagiable a humanos. Y acá empezó toda la historia y ahí en eso estamos. Ahora, en general hay algunos reportes que se le da mucha importancia a que esta cepa del virus es más peligrosa o no. Todavía no hay nada de eso y lo que sabemos en general es que no, que lo que estamos lo que vemos es que es un virus que es igual en todos lados. Ernesto, ¿es mito o es realidad esta idea o esta creencia popular, no sé cómo llamarlo, pero sí lo he escuchado en más de una oportunidad, de que el virus llegó a la Argentina con menos capacidad de daño? No,
No, eso para nada. Sí, se habla, hubo un par de médicos, creo, en Italia que hablaron hasta del debilitamiento del virus. No, no es cierto para nada. El virus es esencialmente el mismo en todos lados, puede haber pequeñas diferencias, algún virus en algún lado, algún viajero que llevó el virus a Panamá, ese virus mutó en una forma que lo hace ligeramente distinto, pero no hay nada de eso. El virus que llegó a Argentina es el mismo que estuvo circulando más que nada en Europa y es el mismo que causó desastres en Europa, el mismo virus causó desastres en Nueva York, porque en Nueva York ya se vio que casi todos los virus vinieron de Europa, así que no hay nada de eso. Ernesto, cuando hablamos de letalidad, ¿es lo mismo hablar de mortalidad o ahí hay una diferenciación? La verdad que no sé si hay una diferenciación técnica en general. Yo por lo menos lo uso igual, ¿no? Es el índice de mortalidad o de letalidad es cuánto mata el virus. También hay gente que usa una estadística como exclusiva del virus y por ahí mortalidad están hablando más de un montón de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con las diferencias en tratamiento médico. Sabemos que los lugares donde la pandemia no ha sido desbordada, los hospitales pueden atender, entonces hay menos mortalidad. Esos son factores extras fuera de la enfermedad que produce el virus que tienen que ver con, en algunos casos, los hospitales, en otros casos el índice socioeconómico, ¿no? Sabemos también que los lugares con mayor pobreza, con mayor densidad poblacional por estilo de viviendas, eso tiene mucho que ver. Bien. Supongo que hay algo de eso. ¿Qué potencia tienen los rebrotes que hemos escuchado que han habido en este último tiempo en Alemania, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos, que en realidad nunca terminó de brotar? ¿Qué características? Y en general no hay rebrotes todavía, sino todavía el mismo brote, ¿no? Pensemos que en todo el mundo no hay más que, como mucho, 5% de la población infectada. En los peores lugares, como Nueva York, 20%. Eso quiere decir que queda todavía todo el resto por infectar. Y este es un virus que lo que sí sabemos seguro es que es un virus muy infeccioso, muy rápido contagio. Eso quiere decir que cualquier población en la que el virus entre va a haber un brote. Eso ya lo sabemos, no hay duda. En Estados Unidos en estos momentos se extienden los brotes en los estados que no tenían nada de virus hace unos meses. Ahora Estados Unidos tiene cifras mayores que en abril, cuando era el desastre, ¿no? En Nueva York, bueno, ahora es peor, pero en otros lugares. Así que sí, brotes hay y va a haber en todos lados y la única solución que tenemos es aislamiento, distanciamiento, cuidado con barbijos, todo lo que tenga que ver con tratar de cuidarnos de pasar el virus de uno a otro. Ernesto, si hablamos de los nuevos contagiados en Estados Unidos, tenemos que poner la mirada en cómo fue la cuarentena de esas personas, qué característica tuvo ese aislamiento. Sí, totalmente. Lo que se ve hoy son que los estados que primero le dieron menos importancia al virus y que fueron los que abrieron su economía rápidamente después. Por ejemplo, el caso más dramático en estos momentos es Texas, ¿no? Donde en mayo abrieron por completo. Total desprecio por lo que significa el virus, ¿no? De algún modo, hoy tienen lo peor de todo Estados Unidos y posiblemente sea lo peor de la historia de Estados Unidos, o sea, peor que Nueva York. Por ejemplo, en la ciudad de Houston en este momento están hablando del 97% de las camas de terapia intensiva tomadas. Eso es lo que trae el creer que este es un virus que no pasa nada, que es una gripecita o cosas así, ¿no? Uno lo desatiende y paga las consecuencias. Ernesto, tremendo lo que describís, nada diferente a lo que hemos vivido y afortunadamente en la Argentina con otra postura y entendiendo que esta cuarentena estricta en el AMBA, el sector más afectado por el COVID-19 de todo el país, necesita dar un pasito para atrás justamente para no llegar a un desborde de las camas.